Esta tarde ha sido en Santiago, capítulo 1. Yo quiero decirles que esta mañana estuve en el Puerto de la Cruz compartiendo la palabra. Como voy a estar fuera, pues Pastor Marcos me decía, mira, sube y así pues compartes con la iglesia. Y esta palabra que voy a compartir esta tarde con ustedes, yo la compartí esta mañana, aunque no sale un mensaje dos veces igual, ¿verdad? Por más que uno quiera. Pero tanto aquí en la iglesia como ahora en este viaje que hemos tenido Elena y yo recientemente a Italia, nos hemos encontrado con hermanos que nos han hecho una pregunta sin ellos saber que este estaba preguntando lo mismo que aquel. Y esto despertó en mí el deseo de preparar un mensaje, lo más sencillo posible, para que tengamos clara la diferencia entre una prueba y una tentación. Hermanos me han preguntado, hermano, ¿cómo puedo saber yo si lo que me está pasando a mí es una prueba? ¿Cómo puedo saber yo si Dios está detrás de lo que me está sucediendo? ¿Cómo puedo diferenciar? ¿Hay algún esquema, hay alguna estructura bíblica para diferenciar lo que es una tentación de una prueba? ¿Cuáles son las características de que estoy siendo probado por el Señor? Y todo esto despertó, ya digo, en mí el deseo de preparar algo para compartir con ustedes. Y partimos de la base, yo lo decía también en esta mañana a los hermanos del puerto, que Dios tiene todo el derecho de probarnos cuantas veces quiera y como Él quiera. Él no tiene que pedirnos permiso en ningún momento para probarnos. Es más, si eres cristiano vas a ser probado sí o sí. La peor desgracia que le puede ocurrir a una iglesia, a un creyente, es que nunca sea probado en nada. Si eres creyente, te aseguro de que vas a ser probado, querido. Pero no te asustes. Aunque el diablo nos quiera zarandear como el trigo, antes de ser probado, ya el Señor preparó previamente la salida. Así que el mayor privilegio que podemos tener en momentos puntuales de nuestra vida es ver que nuestro Dios, nuestro grandioso y magnífico Dios, está dedicándome un tiempo para fortalecerme en la fe, para acercarme a Él y para tratar con mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo con todo mi corazón, y discúlpeme si tal vez tú no piensas lo mismo, pero yo creo que las pruebas son proporcionales a nuestro nivel de fe y de madurez. Yo creo que las pruebas son diseñadas específicamente para cada uno de nosotros. Aunque en esta tarde estuviéramos todos siendo probados, ninguno tendría la misma prueba que el otro hermano que te está acompañando a tu lado. Porque tenemos un Dios personal. Y todo lo que Dios hace en nuestra vida ha sido diseñado específicamente para cada uno de nosotros. Y por eso podemos ver en la Escritura que los grandes personajes de la Biblia fueron probados, pero ninguno fue probado igual. Y permítame poner algunos ejemplos. Sabéis que me gusta poner ejemplos de la Biblia cuando explico un concepto. Si las pruebas que el Señor hizo pasar al patriarca Abraham se las hubiera mandado, por ejemplo, a mi queridísimo rey David, lo hubiera matado. Porque David era un hombre tremendamente temperamental, era todo un líder. Era un hombre de Dios, el más cerca del corazón de Dios. Pero era un hombre que todas las batallas las ganó siempre de la puerta para afuera. Nunca ganó ninguna de puertas para adentro. Es decir, su gran debilidad fueron sus hijos. Permítame la expresión, eran calzonazos. Dentro de su casa sus hijos le mangoneaban y hacían lo que les daba la gana. Era incapaz de imponer su autoridad como padre. Sin embargo, fuera de la casa no había guerra que David no venciera. Los filisteos temían. Cuando se oía que David iba por ellos, amigo, es como cuando Israel coge el Merkabá, el tanque de guerra, y solamente arrancar los motores, ya dicen que empiezan a temblar los palestinos y los enemigos de Dios cuando los tanques de guerra de Israel se encienden y se oyen a kilómetros los motores, sabes que ya, amigo, llegó el fin. Cuando David decía, vamos, los enemigos ya salían huyendo. Y los demonios ni te digo. Simplemente con un arpa. No era ni ametralladora, ni bazocas, ni escopeta, ni nada que ver. Simplemente con un arpa ya hacía que el diablo saliera corriendo. Imagínate cuando con esa espada ungida por el poder de Dios decía, vamos en el nombre del Señor a la guerra. Hermano, no importa si fuera gigante, enano, muchos o pocos, da exactamente igual. La unción que ese hombre tenía para la guerra era algo espectacular. Y a su amigo Jonatán se la traspasó sin querer. Jonatán fue un día capaz de decir, ¿cuántos viven allá arriba? 1000, vamos contra ellos. Era una osadía espectacular, pero sin embargo luego en casa perdió todas las guerras habidas y por haber. Uno de sus hijos violó a una hija de él y no le dijo ni esto. Fue incapaz de decir nada. Dice, bueno, vete. Uno de sus hijos, Absalón, Ab significa padre, Shalom, paz, padre de paz. Uno de los hombres más hermosos que jamás ha existido. Un hombre que dice que era perfecto por fuera, por dentro no. Desde la coronilla hasta la planta de los pies. Se subleva contra su propio padre, hace un golpe de estado. Se deja aconsejar por un tal Aitofel. Ay, amigo Aitofel.
Dice que la palabra de Aitofel, el consejo de Aitofel en aquellos días era como palabra de Dios. Si la palabra de este hombre tenía tanto peso y tanto valor como si fuera la palabra de Dios. Tremendo, ¿no? Dice que Absalón, un ladrón de corazones, como yo lo llamo, se paraba en la puerta del palacio del rey David, de su padre, y cuando la gente venía a pedir consejo y ayuda y una palabra específica para su problema, para su situación, dice que le decía: no, mi padre es un hombre que está siempre muy ocupado, ¿no? Él no tiene tiempo para atenderte, pero yo estoy aquí. Dice que de esta manera robaba el corazón de Israel. Y le decía al final, cuando ya le daba consejos y atendía a la gente: ay, si yo fuera rey de Israel, qué bien te iría conmigo, ¿verdad? Qué diferente sería tu vida si yo fuera tu rey en vez de mi padre. Y dice que así poco a poco fue robando el corazón de Israel hasta que se sintió fuerte, se rodeó de un montón de pelotas, y al final se atrevió a hacer un golpe de estado contra su propio padre. Y esto no era un niño caprichoso que le das una exhortación, una palmada y se acaba el problema. No, esto era algo muy en serio, muy en serio. Fíjate qué en serio era, que David tuvo que salir corriendo. Y salió corriendo descalzo, no le dio tiempo ni de ponerse las sandalias. Y tuvo que subir llorando descalzo el monte de los olivos y marcharse al desierto de Judea, porque su hijo venía a matarlo, porque él quería ser rey. Era una persona resentida, porque él esperaba ser rey. Y sin embargo, su padre, a quien nombró rey, fue a su hijo Salomón. Y entonces él no aceptó el rol que le había tocado en la vida y se levanta contra su propio padre. Y para demostrar que va en serio, manda a poner en lo alto del tejado de la casa de su padre una carpa y dice: súbame a todas las mujeres y todas las concubinas de mi padre y me voy a acostar con todas y cada una de ellas para que mi padre y todo Israel sepa que yo no quiero tener nada con mi padre. Bueno, algo tremendo, una cosa increíble. Los soldados van a la guerra para mantener el reino, para mantener la unidad del reino. Y una de las órdenes que le da el rey David es: no le hagan daño a mi hijo Absalón, no le hagan daño. Dice la Biblia que mientras subía quedó enredado en una encina con los pelos y llegaron los soldados del rey David y le hicieron así, fum, 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 3 saetas y ahí quedó, colgado. Muerto el perro se acabó la rabia, dice el refrán. Cuando llega la noticia a David, él comienza a gritar, él comienza un grito desgarrador, se oye su voz por todo el palacio: Absalón, Absalón, hijo mío. Y el general de sus tropas le dice: mira, como no salgas fuera y pidas perdón a los soldados que hoy se han jugado la vida para que vuelvas a recuperar el reino, te vas a quedar más solo que la una. O sea, fue incapaz de poner autoridad en la casa, fue incapaz. Imagínate que el Señor le hubiera pedido que sacrificara sobre un altar a uno de sus hijos. Jamás lo hubiera hecho, olvídate. Nunca. Ahora pídele que vaya a matar filisteo, pídele que traiga prepucios de filisteo para entregárselos a su suegro, todo lo que tú quieras, de puertas para afuera, de puertas para adentro. Las perdió todas. Pero mira a Abraham. Abraham fue una vez en su vida a la guerra, porque no era un hombre de guerra. Pero cuando el Señor le dice a este anciano que vive en el sur de Israel, en una ciudad que se llama Beersheba, la ciudad de los 7 pozos, Pozo Sheba 7, cuando le dice: ve al monte Moriah y sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo. Pero tenía 2, no, pero es que el único es este es el que yo te prometí, lo otro no sé lo que es, pero este es el hijo que tú tienes que sacrificarme. Y este viejito se levanta bien temprano en la mañana, prepara la cabalgadura, se va caminando 72 horas hasta el monte Moriah y allí amarra a su hijo y lo pone sobre un altar, y si no lo para el Señor, créeme que lo mata. Es que las pruebas, ya te digo, son proporcionales a tu nivel de madurez. Dios no te va a probar más de lo que tú puedas resistir. ¿Cuántos dicen amén? Las pruebas que le mandó a Job, si nos las manda a nosotros, por lo menos a mí me mata. Yo no puedo aguantar eso. Es decir, que cuando tú estés siendo probado, tranquilo, no pierdas la paz, no pierdas la calma, porque esa prueba ha sido diseñada específicamente para ti. Y Dios te va a dar la prueba y te va a dar la salida. ¿Cuántos dicen amén? Así que no te sorprendas por el fuego de prueba, sino dice Santiago: tener sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia y la fe su obra completa. No te quedes a medias, no te quedes a mitad de camino. Diversas pruebas hace referencia a los distintos mantos, a las distintas capas de pieles de los animales que se sacrificaban en el templo de Jerusalén. Entonces las pruebas te van a venir un día por la parte económica, otro día por la parte familiar, otro día por la parte ministerial, otro día por la parte física. En fin, hay muchas formas, pero todas y cada una de ellas, repito, han sido diseñadas y preparadas específicamente para ti. Son para ti. Y el Señor sabe que te viene bien esa prueba, porque la prueba no es para que tú le demuestres a Dios nada, porque Dios sabe lo que somos y lo que no somos, lo que tenemos y lo que no tenemos. Él sabe cómo vamos a reaccionar. La prueba es para que tú te des cuenta si estás dando la talla, si de lo que presumes, a ver si va a ser de lo que careces. Luego la prueba es una forma que te demuestra a ti mismo si verdaderamente eres tan santo y tan espiritual y tan maduro como tú dices que eres.
Y la prueba, hermano, te descubre. La prueba te acerca al Señor, porque si la prueba no te acerca al Señor, entonces no la vas a aguantar y vas a tropezar y le vas a dar lugar al diablo. Así que las pruebas son para acercarnos a Dios, nos hacen crecer, nos capacitan, nos fortalecen y nos preparan. ¿Sabes para qué? ¿Sabes para qué? Para la otra prueba. Dice, no, pero ya probé. No, pero espérate, esta te prepara para la otra. Y la otra para la otra. ¿Y así hasta cuándo? Hasta que vamos a la presencia del Señor, ni más ni menos. No te desanimes, por favor. Es interesante notar que, por ejemplo, la prueba que el Señor tenía preparada específicamente para Sadrach, Mesach y Abednego, el nombre que le pusieron en Babilonia a estos tres, era la prueba de pasar literalmente por el fuego. Ay, amigo. Nabucodonosor, como saben ustedes, había mandado a construir una enorme imagen, toda, del mismo material, tratando de tirar por tierra la interpretación que ya le había dado Daniel, de que solamente la cabeza de oro era su reino, todo lo demás no. Pero él dice, no, toda la estatua tiene que tener el mismo material, porque mi reino no se va a tumbar nunca. Y mandó a construir una imagen y dijo que todo el mundo tenía que adorarla. Y todo tipo de instrumentos de música, de viento, de percusión, ¿verdad?, de cuerda, fueron interpretados, fueron usados el día de la dedicación de la estatua. Y todo el mundo tenía que postrarse. Como por ejemplo en la ciudad de Corea del Norte, la capital de Corea del Norte, donde está la estatua del papá de este y del abuelo. Y todas las mañanas las personas tienen que ir y postrarse y rendirle pleitesía. Así era exactamente igual en aquellos tiempos. Hubieron 3 jóvenes que dijeron, nosotros no nos vamos a postrar ante tu imagen, querido rey Nabucodonosor. Por ahí no pasamos, querido. Aquí nos tienes para lo que sea, pero esta ley no la vamos a poder cumplir porque va en contra de nuestros principios. Al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Así que hasta ahí, amigo, hasta ahí llegamos. Dice que se les dio una segunda oportunidad para que recapacitaran, ¿no? Pero él le dijo, mira, no nos vamos a postrar aunque nos dé 50 oportunidades, porque nuestro Dios, el Dios que adoramos y el Dios que servimos, nos puede librar de tu mano y del fuego. Pero si no nos libra, es decir, si Dios quiere que yo muera quemado, achicharrado, tampoco nos vamos a postrar. Es decir, que te pongas como te pongas, pase lo que pase, venga lo que venga, nosotros estamos decididos a no doblar nuestras rodillas delante de tu muñeco, sino solamente delante de nuestro Dios. Los arrojaron vivos, atados de pies y de manos, dentro de aquel enorme horno de fuego. Y cuando entraron dentro, probablemente habría una ventana o algo. Nabucodonosor quedó sorprendido, con la boca abierta, porque él preguntó, ¿a cuántos echaron? Y le dijeron, a los 3 que tú dijiste, pero yo cuento 4. Y el aspecto del cuarto es diferente, dice en su lenguaje de idolatría. Veo que es como hijo de los dioses. Claro, no tenía lenguaje bíblico para decir, no, este es el Señor, el que está con ellos. Y dice la Biblia que andaban sueltos, ¿verdad? Estaban más cómodos dentro del fuego que fuera. Fuera estaban atados, dentro estaban saltando y brincando. Tú has cambiado mi lamento. Y el Señor estaba adentro. ¿Ustedes creen que el Señor entró después? Yo creo que el Señor estaba adentro esperándoles, porque nunca tú vas a llegar primero a ninguna parte. El primero que llega siempre es el Señor. Tú no le vas a ganar al Señor en nada, en nada. Y el Señor estaba allá adentro y los protegió y los salvó. Y cuando salieron, dice que sus ropas ni siquiera olían a humo, al fuego. Y entonces Nabucodonosor reconoce que el Dios de estos 3 jóvenes es un Dios diferente y ordena obedecerle y adorarle y honrarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que Dios en cualquier momento tiene que tener en tu vida toda la libertad y el derecho de probarte como Él quiera, porque toda prueba siempre es para tu beneficio, para tu madurez, para tu desarrollo, para que conozcas más del Señor. Si no te llegara a probar nunca el Señor, serías un cristiano muy blandito. La verdadera fe tiene que ser probada por el fuego, dice la Biblia. Y el fuego lo que hace en el oro es que echa arriba la escoria y luego se quita. Y todavía en nosotros hay mucha escoria, hermanos. Todavía en nosotros, aunque parezca mentira, hay mucho mundo. Bueno, a lo mejor en algunos de ustedes que ya están en un nivel de espiritualidad espectacular dicen, no, a mí eso no me afecta. Bueno, pues yo les hablo a los que le afecta. Todavía en nosotros, hermanos, hay muchas cosas que Dios quiere quitar. Todavía hay algo de orgullo, ¿o no? ¿Sí o no? O de soberbia, o de impaciencia, ¿sabe Dios de qué? Y la prueba muchas veces lo que hace es que saca eso a la luz y lo quiere purificar para que luego te veas mejor y para que puedas servir con más efectividad al Señor y puedas realmente crecer y puedas madurar. Y la fe verdadera, repito, tiene que ser probada por el fuego. ¿Cuántos dicen amén? La tentación es todo lo contrario, La tentación es todo lo contrario. La prueba te acerca a Dios, la tentación te aleja de Dios. La prueba trae bendición, la tentación sabe lo que trae. Algo que muchos de ustedes conocen muy bien. Condenación.
otra vez metí la pata. Otra vez caí. Mira que había dicho, Señor, no lo voy a hacer más. No voy a ir más, no lo voy a tocar más. Basta que lo diga, para basta que caiga. El idioma hebreo, ustedes saben que a mí me fascina. Hasta de las letras puedes hacer estudios bíblicos. De las letras. De las 22 letras que existen en el Aleph Bet, en el alfabeto hebreo, hay 5, solamente 5, que cuando se escriben al final se escriben diferente. Por cuestiones de ortografía, se llaman igual, pero se escriben diferente. Una de esas letras que al principio se escribe de una forma y al final de otra es la letra Mem, el equivalente a la letra M en nuestro idioma. Mem es la M. Cuando usted escribe una palabra que lleva la letra Mem al principio, es como un semicírculo con un rabito arriba y abierta por abajo. Está abierta por abajo. Pero si usted tiene que escribir esa letra en una palabra que termina en M, usted no puede escribir esa letra exactamente igual que como la escribió al principio. Sería una falta de ortografía grave. Es como escribir hermano sin H, bocadillo con V, o vaca con B larga y cosas así. ¿Okay? Cuando usted escribe una palabra con la M al final, tiene que hacerla totalmente cerrada, y se llama men sofit, men final. ¿Habrá algún ejemplo en la Biblia de alguna palabra donde aparezca una M al principio y una M al final? Sí. Mitzraim. Mitzraim al castellano se ha traducido por la palabra Egipto. El país de Egipto, en hebreo, se llama Mitzraim, pero Mitzraim no significa Egipto. No. Mitzraim no significa Egipto. Mitzraim significa los que están al lado del río. Los que creen que hacen frontera y el agua no pasa. Y yo le comentaba esta mañana a los hermanos algo que para mí es muy interesante. Cuando usted va, por ejemplo, a Holanda, los que han estado allí, ustedes ven que el hombre ha tenido que levantar y construir unos enormes diques para frenar el agua. Y si usted va a Nueva Orleans, una de las grandes tragedias que hubo en el Katrina fue que los diques de contención se rompieron y el agua inundó la ciudad de Nueva Orleans. Porque el hombre, para contener el agua, tiene que levantar murallas inmensas, por ejemplo, una presa. Hermano, eso es una obra de ingeniería espectacular. Usted no puede detener millones de toneladas de metros cúbicos de agua con un papel. Usted tiene que levantar un muro, pero inclinado y de una forma, ¿verdad? ¿Y Dios cómo contiene los millones y millones de toneladas de metros cúbicos del agua del mar? ¿Cuál es la forma como Dios hace? Porque ya sé lo que los hombres hacen para detener el mar o el agua. Pero ¿y Dios? ¿Cuál es el sistema de Dios? ¿Cómo contiene Él el agua para que el Mediterráneo no inunde Alicante, Barcelona, Madrid, el País Vasco y se inunde toda España? ¿Qué es lo que hace el Señor para que el Caribe no se meta en todo Venezuela? Inunde Colombia y Argentina y todos los países limítrofes. ¿Qué es lo que hace el Señor para que esos grandes océanos no inunden los continentes? Pone unos enormes diques o paredes o muros. No, arena. Arena. Pero no en sacos amontonados, sino así. Que lo haga el hombre. Que el hombre intente detener un río echando arena. ¿Han visto en YouTube a ese hombre que está con una vara vestido de Moisés en un río en tempestad y se pone a reprender para que el río no venga y para que se abra? ¿Habéis visto el tipo este en internet? ¿Lo habéis visto? Al final tiene que salir corriendo. Salió corriendo, si no el agua lo traspasa y lo ahoga. Es que el hombre no es capaz con arena, pero no así en vertical, sino en horizontal, de frenar la fuerza descomunal del mar. Pero Dios sí, Dios puso arena, pero los egipcios decían no. Dios hizo eso, pero nosotros que somos hijos de dioses y nuestro faraón es el hijo de Ra, nosotros somos los que contenemos las aguas del río Nilo y los que impedimos que los océanos entren tierra adentro. ¿Sí? Muy bien, vamos a demostrarlo. Cuando el Señor le dice al pueblo de Israel, pasen por en medio del Mar Rojo, dice que los egipcios quisieron entrar y disfrutar de la bendición que no le correspondía, porque hay bendiciones que hay gente que no la va a disfrutar porque no cumplen los requisitos. Y ellos dicen que intentaron entrar, pero dice que al final, cuando los hijos de Israel estaban en la otra parte de la orilla, miraron y estaban todos los cuerpos del faraón, los soldados del faraón, estaban al lado del río, como diciendo, ¿te das cuenta? Ustedes no contienen ni un chorrito de agua. Ustedes son Mitzraim, ustedes ahí se quedan. Ustedes no van a disfrutar de esta bendición. Pero esa palabra Mitzraim, que significa los que viven al lado del río, los que paran el río, tiene una M abierta al principio y una M cerrada al final, porque eso es una tentación.
Es algo que se te ofrece delante, que te escandila, que se te van los ojos y dices, uy, qué maravilla. Pero al final se convierte en una jaula de oro, en una ratonera. Entras muy fácilmente se entra en la droga. Muy fácilmente se entra en la pornografía. Muy fácil, cada vez más. Muy fácilmente se entra en lo que a la carne le gusta. Pero qué difícil es salir, ¿eh? ¿O no? Qué difícil es salir. Qué fácil el primer cigarrillo, ¿no? Aunque... Sí, pero sal de esa hora. Qué fácil fue probar el primer porro, el primer chute, el primer la raya, ¿eh? Qué fácil es entrar a ciertas y determinadas cosas, pero qué difícil y qué duro es salir, si es que logra salir por la gracia de Dios. Eso es Misraín, eso es la tentación, algo que se te ofrece como la panacea, lo mejor del mundo, pero amigo, te atrapa el diablo, te hace un esclavo y de aquí no sales. Misraín, abierta al principio, cerrada al final, pero mira el nombre de Dios, Yod Hei Bat Hei, la primera Hei abierta por abajo, abierta por arriba. La segunda Hei abierta por abajo, abierta por arriba. Es decir, Dios te entra, Dios te saca, Dios te prueba, pero también te da la salida. Nunca te abandona, aunque sea, hermano, en el mar, en la montaña, en la cárcel, en un submarino, en la guerra, en paso, donde sea. El Señor está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él te prueba y te da la salida y nunca te probará más de lo que puedas resistir, sino que juntamente con la prueba te dará la salida. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, ese es nuestro Dios, ese es nuestro Dios. Aleluya. Esa es la gran diferencia, hermano. Vamos a analizar, vamos a ver la estructura de la tentación. Vamos a analizarla. Generalmente, una de las grandes diferencias entre prueba y tentación es que la prueba no entiende lo que está pasando. Así que no te asustes, ¿eh? Porque si lo entendieras ya no es una prueba. Las pruebas te hacen pensar y decir, bueno, ¿y a mí por qué me está pasando esto? A estas alturas de mi vida. A ver, aquí. Cuidado con lo que sigues comentando porque te puedes hacer daño sin querer. Es que yo no me merezco esto. Yo soy fiel, leo la palabra, vengo a la iglesia, ayudo, colaboro y me viene ahora a mí esto, Señor. Pero ¿qué pasa? Cuidado, porque por la boca muerde el pez. Yo no entiendo nada, luego estoy siendo probado. Sin embargo, la tentación es como el engodo, es como el cebo que te pone el pescador para atrapar el animal. El día que Eva fue tentada, que es el primer registro bíblico que hay de una persona que ha sido tentada en la vida, ese día ella estaba sola. Primer problema, demasiado tiempo libre, la ociosidad y la demasiada soledad le abre la posibilidad al diablo de atacarte en cualquier momento. Más dice la Biblia que si uno va solo y se cae, ahí se queda. Pero si van dos y uno se cae, el otro que no se cayó lo puede levantar. Y nudo de 3 dobleces no se parte fácilmente, amigo. Eso dice la palabra, ¿eh? El día que Eva fue tentada, estaba sola. ¿Dónde estaba Adán? No lo sé, estaría pescando, no sé dónde estaría, pero Adán no estaba. Satanás dice, ahora es la mía. Y se le acercó y le presenta una oferta muy tentadora. Qué lindo el árbol, ¿eh? Veo que lo estabas observando. Ay, amigo. Estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, abre la posibilidad a que caigas en las redes en cualquier momento. Hay tentaciones que te vendrán así, sin querer. ¡Bum! Aparecieron, pero hay otras que, amigo, estás flirteando con el pecado y el que se acerca al fuego lo más probable es que se queme. Si tú vas por la autopista a 120 puedes tener un accidente, pero bueno, pero si vas a 240 lo más seguro es que te la pegues, ¿vale? ¿Por qué no comes? Porque Dios me ha dicho, mi creador no era atea, ella no era atea, era creyente. Mi creador, mi Señor me ha dicho que el día que comamos moriremos. Satanás le dice, no, ¿qué va? ¿Quién te ha dicho eso? No. Lo que pasa es que él sabe que el día que tú comas serás como él y le harás sombra, le harás la competencia. Es un Dios que tiene problemas de envidia. No quiere compartir su autoridad. No quiere compartir su gloria contigo ni con nadie. ¿Sí? Pues eso no me lo dijo. Dios nos ha dicho a nosotros todo lo que tenemos que saber. ¿Dónde está? Aquí. Lo escrito no necesita confirmación, ¿eh? Ay, Señor, confírmame. ¿Qué te va a confirmar? Si está escrito, no necesitas confirmación de ningún tipo. Señor, ¿será tu voluntad que yo ore? ¿Me lo podrías confirmar? ¿Me podrías confirmar si es tu voluntad que vaya hoy al culto? ¿Me podrías confirmar si me puedo casar o no con un inconverso? ¿Me podrías confirmar, Señor, si tengo que leer tu palabra o no? ¿Me podrías confirmar si tengo que perdonar o no? ¿Qué te va a confirmar a ti? ¿Qué te va a confirmar si ya está escrito? Luego el diablo intenta contradecir los principios divinos. No vas a morir, olvídate de eso, eso es un cuento. Come para que veas. Y cuando ella comió y vio que no murió, ella dijo, es verdad, tenías razón, Dios me ha engañado, no he muerto. Y por eso coge el fruto y se va a Adán y le dice, Adán, mira, escucha, yo he comido y mira, estoy entera, viva y coleando.
come tú también. Y el tontorrón de Adán, claro, para seducir a Eva tuvo que venir el diablo. Para seducir a Adán, con Eva le sobraba. Con Eva, amigo, tontorrón. Y comieron y dijeron, ay, no hemos muerto. ¿Te das cuenta? No entendía ese concepto. Pero el día que vio a su hijo tirado en el suelo, sangrando, con la cabeza hecha pedazos, y que no se movía, ni respiraba, ni era capaz de ponerse en pie, ese día entendió el concepto de la muerte. Pero eso que ves en tu hijo con tus ojos es lo que ya te pasó dentro de tu corazón, porque te has desconectado de la presencia de tu Creador. El pecador disfruta del pecado que comete, porque como no muera el momento de pecar, eso le da como vidilla, eso le da como de decir, pues mira, ya he adulterado y no me he muerto, tú. Y he mentido y no me ha pasado nada, y he hecho esto y no me ha pasado nada. Es que eso no es porque estás violando el principio establecido por Dios, eso es por la misericordia de Dios. Porque si en el momento en el que pecamos muriéramos, ninguno de nosotros estaríamos aquí esta tarde, ¿sí o no? Pero Dios ha tenido tanta misericordia que dice, mira, vas a morir, pero te voy a dar un tiempo para que te arrepientas. ¡Qué Dios tan bueno! Yo creo que Él se merece un aplauso, porque eso no lo hace nadie, amigo. ¡Aleluya! Impresionante. ¡Qué increíble! Pero la prueba no es así. La prueba no trae condenación, la prueba no te aparta del Señor, la prueba no te trae condenación encima, sino que la prueba cuando sales fortalecido, sales victorioso, sales diciendo ¡gloria a Dios! Ahora, hay una característica que algunos ignoran, y es que las pruebas generalmente a veces producen algo de tristeza. ¿Sí o no? Como que está raro. Yo le quiero pedir perdón a toda la iglesia esta tarde, especialmente a los jóvenes, porque yo he estado siendo probado muy fuertemente en estos días pasados. Y el pastor de esta iglesia no es de metacrilato, como este púlpito. El pastor de esta iglesia es de carne y de hueso, y si no, pregúntenle a Elena. Y cuando yo soy probado, amigo, claro que yo sirvo al Señor, faltaría más. ¿A quién voy a servir? Si Él me rescató, yo no sirvo al mundo, yo sirvo a Dios. Lo tengo más claro que el agua. Pero cuando soy probado, amigo, mi carne se estremece y a veces hasta digo, Dios mío, ¿dónde estás? Pero ¿saben una cosa? Y no es una excusa. Mi Señor, nuestro Señor, le dijo un día a 3 de sus discípulos, ¿podéis orar por mí esta noche? Sí, ¿y qué te pasa? Es que esta noche mi alma está triste, hasta la muerte. ¿Tú estás triste? Claro, hijo, claro que estoy triste. No le pidió a Tomás, no le pidió a Andrés, ni a Judas. En principio a los más espirituales, ¿no? A los más cercanos. Hombre, ustedes han visto a Moisés y a Elías, ¿te parece poco? Tú has caminado conmigo por encima de las aguas. Tú viste cómo le cogí la mano a la niña allí y le dije Talita Cumi y se levantó. Ustedes han visto cosas que los demás no han visto. Luego ustedes tienen un nivel teóricamente de madurez y de comprensión y de experiencia que en este momento hay que aplicarla a una parte real de mi vida. Oren por mí esta noche porque estoy triste hasta la muerte. Y pidió oración, no ocultó, no vivió de la apariencia, sino que pidió oración. Sí, ya sabemos la historia, se le quedaron dormidos. Pero la prueba no solamente a veces es incomprensible, no te enteras, no sé qué está pasando, ¿por qué me pasa a mí esto? Porque una de las cosas que uno experimenta en la prueba es que pierde el control. En la tentación no, en la tentación tú eres el que manda. Me voy con esta, me voy con aquel, hago esto, hago lo otro. En la prueba no, en la prueba el que tiene el control es el Señor, no tú. Y por eso no sabes moverte, porque siempre nos movemos en esa falsa seguridad que produce el que yo controlo, el que yo domino y el que yo sé. Pero cuando pierdes el control, amigo, dices, ay, ¿ahora qué hago? ¿Y ahora dónde voy? Pero gloria al Señor que el control lo tiene el Señor y Él nunca lo pierde. Así que Él pidió oración, porque también el Señor fue probado. Y dice la Biblia en el libro de Hebreos, en la carta de los Hebreos, que por lo que padeció, aprendió obediencia. Y aunque era hijo, dice la Biblia, aunque era hijo, eso no era excusa para decir, bueno, a él no lo pruebo. No, como tú vas a ser autor de eterna salvación, fue necesario que fuera probado en todo, porque si aprobaba todas esas pruebas, todos y cada uno de nosotros en el día de hoy seríamos bendecidos y tendríamos el ánimo y la fortaleza de saber que si Él superó las pruebas, yo también las puedo superar, porque lo que Él conquistó, yo también en el nombre de Jesús también lo puedo conquistar. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, queridos hermanos, la prueba es una bendición, aunque en el momento decimos, Dios mío, ¿pero esto qué es? Con lo bien, con lo tranquilo que estábamos y de repente nos cae esta bomba. Pero ¿sabes qué?
sin dolor no hay bendición. Dice la Biblia que la mujer cuando da a luz, y aquí tenemos una que dio a luz hace poco, Eva no está por ahí. Eva, ¿te dolió? ¿Mucho? ¿Tendrías otro ahora mismo? Más adelante, ahora mismo no. Pero dice la Biblia que, traes un pañuelito cuando podáis. Dice la Biblia que después del dolor, cuando nace ese niño, es tan grande el gozo, porque ha nacido un ser humano más en esta vida y hemos visto la bendición de Dios. Exactamente es igual con nosotros, hermanos. Tenemos que ser probados en todas y cada una de las áreas que el Señor considere oportunas, pero nunca saldremos peor de lo que entramos a la prueba, sino siempre saldremos fortalecidos, renovados, y siempre el fuego lo que quemará es la escoria, no a nuestra persona, no a nuestra fe, sino más bien todo lo contrario. Quiero terminar en esta tarde, gracias hermano, quiero terminar en esta tarde diciendo algo. Cuando el apóstol Pablo llega ciego, sin saber ni siquiera dónde se encuentra, y un tal Ananías, discípulo fiel del Señor en la ciudad de Damasco, va para orar por él, una de las cosas que le dice es: el Señor te ha llamado y te ha usado grandemente, o te va a usar grandemente para llevar su palabra a reyes y a personalidades. Te ha librado de tu pueblo, pero ¿sabes qué? El Señor te va a mostrar a ti cuánto es necesario padecer por su nombre. No se lo ocultó. No le dijo: no, tranquilo Pablo, tú no te preocupes. Todo va a ser un camino de rosa, todo va a ir de maravilla, nadie se va a meter contigo. Ahora cuando tú llegues a Jerusalén, ¿tú qué eres? Tú que eres discípulo de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? El nieto de Gilel. ¿De quién es Gilel? Bueno, vamos a ver. Los dos grandes maestros de la época fueron Gilel y Shammai. Shammai era el duro, el estricto, el intransigente. El que decía: si eres capaz de recitarme un capítulo entero así con una pierna, te enseño. Bueno, un hombre muy exigente. Gilel fue el que dijo, por si no lo sabíais: todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, hacedlas vosotros con ellos. Ay, pero eso no lo dijo Cristo en el Sermón del Monte. Sí, pero ¿de quién lo tomó? ¿Quién enseñó esa enseñanza? Gilel. Y otras muchas cosas. Cristo era más de la escuela de Gilel que de la escuela de Shammai. Y Gamaliel era el nieto de Gilel. Cuando llegara que era el mejor discípulo de todos, a Jerusalén, y dijeran: soy el gran Shaul, Rabí Shaul, Saulo de Tarso, ciudadano romano. Todo el mundo se va a postrar ante ti, todo el mundo se va a convertir. Amigo, tuvo que salir corriendo, si no lo matan. Es decir, que sí, el Señor te va a usar, claro que el Señor te va a bendecir, faltaría más, pero las pruebas van a ser proporcionales a todas las bendiciones que recibas a lo largo de tu vida. Porque si quieres crecer, tienes que ser probado. Si te quieres quedar enano, si no quieres pasar por pruebas, no vas a madurar y no vas a crecer. Y hermanos, ¿cómo se nota? ¿Cómo se nota un ministerio, una vida, una iglesia probada por el fuego? ¿Y cómo se nota un cristiano que cuando está siendo probado arranca y se manda a mudar a otro lugar que donde no lo conocen para empezar de cero? Hermanos, la mejor bendición y el mejor privilegio que podemos tener los cristianos es que en un momento determinado, si nuestro Dios así lo considera oportuno, me pruebe como Él quiere, cuando Él quiera y el tiempo que Él quiera, hasta que apruebe el examen. Y quiero decirles que una de las mayores pruebas que jamás ha soportado un ser humano, independientemente de lo que sufrió el Señor, fue la prueba que el Señor le dijo a Abraham que pasara. Porque mira, que uno esté enfermo, oye, pues no es agradable, pero bueno, si hay que estar enfermo, se está. Que uno no tiene trabajo, bueno, pues no es agradable, pero se está. Pero que le pidan a un padre que mate a un hijo, yo no me imagino otra prueba peor, de verdad, Ponte en el lugar del viejo Abraham. ¿Serías capaz de cortarle el cuello a tu hijo sobre un altar porque tu Dios te lo manda? Oye, es que esto es muy fuerte, ¿sí o no? Pero la palabra de Dios nos enseña que en ese lugar donde este hombre estuvo dispuesto a hacer eso por Dios, con el paso del tiempo se levantó un templo donde Dios dijo: yo voy a vivir aquí. Porque aquí se ha producido hoy un auténtico milagro. ¿Sabes cómo se dice milagro en hebreo? Nes. Nes, N-E-S, Nes. ¿Sabes cómo se dice bandera o estandarte en hebreo? Igual, Nes. Y tú dices: ¿pero qué tiene que ver una bandera con un milagro o una prueba superada que produce un milagro? Muy fácilmente. Vivimos rodeados de señales. Vivimos constantemente rodeados de señales.
Subes a un ascensor y hay botoncitos que te indican cuántas plantas tiene ese edificio, dónde tienes que tocar para subir, dónde tienes que tocar para bajar, si te quedas bloqueado tocas la alarma, etcétera, etcétera, ¿verdad? Vas por la carretera, hay señales por todos lados, a derecha, a izquierda, se da el paso, el stop, no sé qué, no sé cuánto. Vas a Mercadona o a cualquier supermercado y hay señales y marcas identificativas por todas partes. El mundo espiritual está lleno de marcas, está llena de señales. Hebreos capítulo 11 dice que tenemos una nube de testigos. Y las cosas que hemos hecho y superado en el mundo espiritual han quedado ahí como marcas, como señales. Y por eso el mismísimo rey David dijo una vez: ¿cómo no te voy yo a derrotar, Goliat? Ezequiel capítulo 37 les dijo, 38. 37 es la famosa historia del Valle de los Huesos Secos, ¿verdad? Donde el Señor le hace una pregunta muy interesante al profeta Ezequiel y le dice: ¿tú crees que estos huesos volverán a la vida? Dice que eran huesos secos en gran manera. Y el profeta Ezequiel le dice al Señor: no lo sé, Señor, tú lo sabes. La Biblia nos dice que el Señor le da la orden al profeta Ezequiel de predicarles, de profetizarle a los huesos. Y dice que al final aquellos huesos se convierten en un ejército tremendamente poderoso. Y al final de esta visión del Valle de los Huesos Secos, el Señor le dice: esta es la casa de Israel. Este es el pueblo de Israel, que llegará un momento en el que se levantará, recobrará vida espiritual y natural, y todas las naciones de la tierra glorificarán a Dios al ver que un pueblo que estaba prácticamente extinguido y muerto, pues vuelve a la vida, vuelve a levantarse, y el Espíritu de Dios se mueve en ellos, pues como en cualquier creyente, ¿verdad? Ese es el capítulo 37. Pero si vamos al capítulo 38 y 39, nos habla de que este pueblo, una vez que ya ha sido restaurado, una vez que ya está consolidado como pueblo y habitando en la tierra de ellos de toda la vida, pues al final de los tiempos va a ser atacado. Y ya entraríamos en lo que es escatología, ¿no? Entraríamos en lo que son profecías de largo alcance. Por supuesto, el pueblo de Israel ha librado y experimentado un montón de batallas. Jerusalén ha sido destruida unas cuantas veces y restaurada unas cuantas veces. El pueblo de Israel y prácticamente toda la historia del Antiguo Testamento es guerra tras guerra, matanza tras matanza. Si sumáramos todas las cifras de muertos que nos da el Antiguo Testamento que cayeron en batalla, la lista sería impresionante, ¿no? Pero al final de los tiempos, repito, una vez que Israel esté tranquilo, confiado y asentado en su tierra, un rey, un personaje, un líder político que la Biblia en este capítulo lo llama God, ¿vale? Dice la Biblia que Dios pondrá en su corazón, es Dios el que mueve los hilos, es Dios el que lo trae, y dice que desde el norte, sabemos que Israel hace frontera con muchos países, pero al norte hace frontera con Siria, uno de los peores enemigos que ha tenido siempre el pueblo de Israel. Bueno, por los altos del Golán, por las tierras del norte, Israel experimentará un ataque sin precedentes. Será un ejército. En el libro de Ezequiel no lo dice, pero Juan, cuando escribe el libro del Apocalipsis, da una cifra impresionante. ¿Alguien se recuerda? 100 millones. 100 millones de soldados. Eso es una barbaridad. 100 millones de soldados, armados hasta los dientes, con el único objetivo de atacar Israel, apropiarse del país, a tomar posesión de la ciudad de Jerusalén. Y bueno, se lleva a cabo la famosa batalla de Armagedón. La batalla de Armagedón, para ir situando un poquito cronológicamente los acontecimientos finales, es una batalla que se lleva al final de la Gran Tribulación. No es algo que ocurre al principio. La Gran Tribulación son fundamentalmente 7 años, son los 7 años del libro de Apocalipsis, quitando el mensaje inicial a las iglesias, todo el resto del capítulo prácticamente está sin cumplir. Bueno, pues todas las profecías que leemos en el libro del Apocalipsis se cumplen, se llevan a cabo en un corto periodo de 7 años que conocemos como la Gran Tribulación. Tiempo que en el Antiguo Testamento también se conoce con el nombre del tiempo de angustia de Jacob, o el tiempo de angustia de Israel, donde millones de soldados dirigidos por este líder llamado God, se unirán otras muchas naciones, y ahí se menciona naciones que en la actualidad tienen otro nombre. Se menciona, por ejemplo, a Cus, a Fud, y todas esas naciones son, por ejemplo, Turquía, Libia, Irán y otras naciones que se van a unir con Rusia, hablemoslo claro, con Rusia,
que desde el norte atacará el pueblo de Israel. Vamos a leer el capítulo 38 y prestar atención a las palabras, porque es un capítulo profético muy interesante que tiene que ver con lo que hemos estado viendo el domingo, los acontecimientos finales. Vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Son regiones en el Cáucaso, en el norte de Israel, ya tirando hacia Rusia, y profetiza contra él. Y así ha dicho el Señor: he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, ahí está Irán, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, bien pertrechados para la batalla, bien armados. Gomer y todas sus tropas. Si quieren saber un poquito más acerca de estos nombres, Mesec, Tubal, Gomer, etcétera, tienen que ir a los descendientes de Noé. En el libro del Génesis, ahí ustedes van a encontrar que los 3 hijos de Noé, cuando salen del arca, Sem, Can y Jafet, pueblan toda la tierra, ¿vale? Y unos van hacia el norte, otros van hacia Oriente Medio, otros van hacia África, y ahí pueden ver ustedes dónde están esas naciones y cómo se volvió a repoblar la tierra a través de los hijos. Estos son descendientes de los hijos de Noé, ¿vale? La casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos, contigo. Estamos en el versículo 37, déjame leer aquí directamente. Prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda, o su guía. De aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrá la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, esta es Israel, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Si cuando menos te lo esperas, es cuando van a atacar. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra, serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. No viene él solo, sino viene acompañado de naciones árabes, de naciones del norte de Israel, incluso algunas naciones de Europa, etc. Así ha dicho el Señor: en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Así es como están muchas casas en Israel, aunque les parezca mentira. Sobre todo en el norte de Israel hay muchas casas que tienen la puerta abierta o la llave puesta, como se vivía antiguamente en las islas, incluso en La Gomera, que lo llegué a ver hace años. Pues así viven todavía en Israel muchas familias. Para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre muchas naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Israel es, geográficamente, en la geografía bíblica, es el centro del mundo, es el ombligo del mundo, como dicen ellos, ¿no? Sabá, Dedán y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán: ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Versículo 14. Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog: así ha dicho el Eterno, el Señor, en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud, poderoso ejército. Subirás contra mi pueblo Israel, ya ahí más claro agua, ahí ya no hay género de duda. Subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra, será al cabo, al fin de los días, y te traeré sobre mi tierra. ¿Quién lo trae? Lo trae Dios. Dios lo trae, Dios lo mueve. Dios pone en su corazón que ven a atacar el pueblo de Israel. Para que las naciones me conozcan. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Porque así ha dicho el Eterno, el Señor: ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? Esto no es nada nuevo, es simplemente volver a recordar lo que ya se había profetizado y escrito. En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo el Eterno, el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. Es interesante que hay algunos cristianos que se van allí a Jerusalén a orar para que esto no acontezca.
Como si nuestras oraciones pudieran impedir que la palabra se cumpla. Claro que es muy fuerte, ¿no? Pero hijo, esto es lo que hay. Los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los moradores que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia, se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice el Eterno, el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia. Apocalipsis dice que caerán caerán granizos del peso de un talento. 45 kilos cada granizo. ¿Qué les parece? ¿Te cae un pedrolo esto en la cabeza, amigo? Creo que algo de daño te podrá hacer, ¿no? Impetuosa lluvia, piedras de granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy el Señor. Las naciones de alrededor de Israel están todas dolidas, ofendidas, picadas, si me permiten la palabra, porque todas las veces que se han unido para pelear contra Israel, y ya van 7, todas las veces han perdido. Y no solamente han perdido la guerra, sino que han perdido prestigio, han perdido dinero, han perdido soldados y sobre todo han perdido tierra. Porque muchas tierras que antaño no estaban, digamos, dadas por la ONU a Israel, Israel en las guerras, en las diferentes guerras que ha llevado a cabo, las ha ido recuperando. Incluso algunas tierras que después de un tiempo devolvió, como por ejemplo la famosa península del Sinaí, que es esa península, ¿verdad?, que divide o que separa a Israel de Egipto. Esa península la conquistó en el año 67 Israel, pero tiempo más tarde la devolvió en un tratado de paz que se hizo, ¿no? En el capítulo 39 sigue el profeta Ezequiel hablándonos de este personaje que no es otro más que el anticristo. Aquí lo llaman God, Pablo lo llama el inicuo, también Pablo lo llama, después lo vamos a leer, el hombre de pecado, el hijo de perdición. El único autor de la Biblia que emplea la palabra antimesías o anticristo es Juan. Solamente Juan. Ningún personaje de la Biblia, ningún escritor de la Biblia se refirió a este personaje como el anticristo. Solamente Juan, para que tengan ese dato. Capítulo 39. Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra God y di, así ha dicho el Eterno el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh God, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Todos estos nombres que estamos leyendo esta tarde, Mesec, Tubal, todos aparecen en el libro del Génesis en las famosas genealogías. Ahora se dan cuenta ustedes lo importante que son las genealogías en la Biblia, ¿vale? ¿Quién es Mesec? ¿Quién es Tubal? ¿A dónde fueron? ¿Dónde están? ¿Qué país es hoy en día? Eso es muy importante leerlo en el libro del Génesis. Dice el Señor, te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte, otra vez menciona el norte, y te traeré sobre los montes de Israel. El centro de la batalla, aunque todo el país va a ser afectado, pero el centro de la batalla se va a llevar a cabo en un valle inmenso, un valle que nace en el norte de Israel y que termina en la costa que podemos ver ese valle, el valle de Jezreel o el valle de Megiddo. Es un valle precioso, es un valle inmenso y allí va a ser el centro de la batalla. Les dije en una ocasión que Napoleón, cuando estuvo en Israel y vio aquel enorme valle, dijo, este es el valle perfecto para llevar a cabo una gran batalla. Y es que realmente allí caben pues millones y millones de personas. Así que es un valle que prácticamente cruza todo el país, de norte a sur, y puedes ver el final del valle, o el principio, según como lo veas, en la ciudad de Haifa, la ciudad costera, una ciudad muy bonita, una ciudad importante de Israel. Versículo 3, te sacaré y sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás. Fíjate, aún no había nacido este hombre, y ya el Señor le dice lo que va a hacer, dónde va a ser, cómo va a morir y hasta dónde va a ser enterrado. Es que la Biblia cuenta el futuro como si fuera pasado, como algo que ya ha ocurrido. Fíjate que le dice, sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas. Los pueblos que fueron contigo, a aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo, te he dado por comida. Es increíble. Versículo 5. Sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice el Eterno, el Señor. Enviaré fuego contra Magot y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy el Señor.
Haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy el Eterno, el Santo de Israel. Después de esta batalla ya no habrá género de dudas de que todas las naciones de la tierra tendrán bien claro que el único Dios que controla, que gobierna, que dirige al mundo es el Eterno, es el Señor nuestro Dios. Haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo, nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Versículo 8, he aquí viene y se cumplirá, dice el Eterno, el Señor, este es el día del cual he hablado. Esto todavía no se ha cumplido, estamos leyendo algo que aún no se ha llevado a cabo. Los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos, saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. Es una barbaridad. 7 años prendiéndole fuego a todo el armamento que Gog y todas las naciones que le van a acompañar llevarán a cabo durante 7 años la destrucción de estas armas. Sí, es algo descomunal, algo que jamás en la historia ha ocurrido, ¿no? 7 años quemando el armamento. No traerán leña del campo ni cortarán de los bosques, sino que quemarán las armas en el fuego y despojarán a sus despojadores y robarán a los que les robaron, dice el Eterno, el Señor. Esto ya pasó. Es muy importante ver cómo a veces en la historia lejana, distante, ya ha ocurrido algo que nos indica cómo puede ser el futuro que estamos leyendo en esta tarde. Por ejemplo, el gran imperio de Egipto, el faraón, el emperador de Egipto, una potencia militar tremenda. Pánico le daba a las naciones ser atacada por Egipto. Era un imperio tremendo. Sus pirámides, sus templos, etc. ¿Quién iba a pensar que un puñado de esclavos iban a humillar al faraón, al imperio más poderoso de la tierra? Y no solamente lo iban a humillar en cuanto a su vida espiritual, sino que iban a dejar el país destruido, totalmente destruido, las cosechas, los animales, incluso hasta el heredero, el hijo del faraón, murió en la última plaga porque era el primogénito, y al no pintar con la sangre del cordero la puerta de su casa, los postes y el dintel, el ángel de la muerte entró y mató al heredero. El faraón vio la destrucción de todo el país. ¿Quién diría que un pueblo de esclavos Dios lo iba a sacar de una forma tan poderosa? Y ojo, la última noche el Señor le dice, vayan por las casas de los egipcios y pídanle que les den oro, plata. Bueno, al fin y al cabo les debían 400 años de sueldo, no le habían dado el finiquito a Israel. Entonces en la última noche cobren lo que no han cobrado, lo que no les han pagado durante 400 años, que lo paguen en una sola noche. Dice que despojaron a los egipcios, se quedaron arruinados, totalmente destruidos. ¿De dónde se creen ustedes que sacó Israel tanto oro para posteriormente construir el tabernáculo en el desierto? Dice que con los arcillos de las mujeres hicieron un becerro de oro. Y un becerro es un bicharraco, un animal bien grande. Solamente con los arcillos y con los aretes hicieron un becerro de oro. ¿Cuánto costaría ese becerro de oro al peso? Hoy en día, ¿no? Una fortuna. Pues le quitaron todas las posesiones a los egipcios, los dejaron totalmente arruinados, y por eso dice aquí que nuevamente, pues ellos van a despojar a sus despojadores y a los que les robaron también. Verso 11. En aquel tiempo, esto es muy interesante este dato, en aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel. El valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán el valle de Hamón Gog. Esto es la multitud de Gog. Ayer hablamos, Elena y yo, de algo que me ha llamado siempre mucho la atención. Por ejemplo, si ustedes van a Londres, ustedes van a encontrar estatuas por todas partes. Hay una estatua de Churchill, hay estatuas levantadas, monumentos conmemorativos a los soldados que tomaron parte en la Segunda Guerra Mundial. Los países levantan estatuas a sus próceres, a sus líderes. En Israel no vas a encontrar ni una sola estatua de nadie. Y me decía Elena, no, espera, yo he visto en Israel una sola estatua. Una estatua en el monte de Sión al rey David, con un arpa. Pues ya no está. Saben que hace 2 o 3 viajes que hemos hecho allí, ya la estatua de David
la quitaron. No hay estatuas ni a David, ni a Salomón, ni a ningún rey, ni a ningún general, ni a ningún soldado, ni a ningún héroe. No hay estatuas en todo el país de Israel con figura humana. Hay monumentos y tal, pero con figura humana, como podemos ver aquí o en Venezuela, Simón Bolívar o Sucre o Miranda o sabe Dios quién. Bueno, había unas de Franco que ya las quitaron también y hasta el caballo se lo llevaron. Pues en Israel no hay estatuas. Entonces, ¿cómo recuerdan ellos a los difuntos? ¿Cómo recuerdan ellos a los que dieron la vida por la patria en una guerra o a sus hombres valientes? Pues cada año, como ahora, hace ayer o antes de ayer, celebraron el Yom HaZikaron, que es el día del recuerdo de todos los que han caído en combate, todos los que han caído en batalla, y se para el país y la gente sale de los coches y se suenan las sirenas por todo el país y la gente se pone firme, porque es un homenaje a todos los que han dado su vida por el país. Y también se recordó la Shoah, que es el día del holocausto nazi. Es decir, que si en ese día no se hace una reunión especial con el presidente, con músicas, con militares y tal, no hay ninguna forma de ir por el país viendo, mira, aquí hay una estatua de fulanito o una estatua. No hay estatuas por ninguna parte del país, por ninguna parte. Entonces dice la Biblia que la única manera de saber que allí, por el tema de no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra, por ahí van los tiros, la única manera de recordar a las personas que han muerto es pues yendo al cementerio. Dice la Biblia que allí Dios le tendrá un lugar preparado para que entierren a este personaje. Mira tú por dónde. No nació allí, pero lo enterrarán allí como testimonio de decir, hasta aquí llegaste, amigo. La casa de Israel los estará enterrando 7 meses para limpiar la tierra. Claro, 200 millones o 100 y pico millones de soldados no se entierran en 2 días. 7 meses enterrando muertos. Eso es una barbaridad. Y 7 años prendiéndole fuego a todo el armamento estará Israel. 7 años, 7 meses, ¿qué te parece? Algo increíble. Sigo leyendo, versículo 14. Tomarán hombres a jornal que vayan por el país con los que viajen para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra. A fin de limpiarla, al cabo de 7 meses harán el reconocimiento. Pasarán los que irán por el país, y el que vea los huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal para que los entierren los sepultureros en el valle de Hamón Got, que significa la multitud de Got. También el nombre de la ciudad será llamada Hamona, y limpiarán la tierra, significa multitud. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho el Eterno el Señor, di a las aves de toda especie y a las fieras del campo, juntaos y venid, reuníos de todas partes a mi víctima de sacrificio para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Comeréis carne de fuertes y beberéis sangre del príncipe de la tierra, de carneros, corderos, de machos cabríos, bueyes, toros, engordados, todos de Basán. Comeréis grosura hasta saciaros, beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué. Os saciaréis, y así ustedes podrán seguir leyendo todo el resto del capítulo, que es realmente impresionante. Sí, que lo que se avecina, hermanos, no es para reírse. Lo que se avecina es realmente tremendo. La batalla más grande de toda la historia de la humanidad. Alguien me preguntó una vez, ¿tú crees que habrá una tercera guerra mundial? No te quepa la menor duda. No te quepa la menor duda. Si quieres tener más detalles, yo siempre digo que es muy bueno decir, bueno, ¿esta batalla la cuenta otra persona de la Biblia? Sí, claro. Por ejemplo, Joel. Les animo a leer el libro de Joel, un libro cortito. Allí se dice lo que le harán a las mujeres. Allí se dice por dónde entrarán. Allí se dice cosas muy interesantes que tienen que ver directamente con esta batalla. Todo el libro de Joel prácticamente. Y luego también hay unos datos muy interesantes sobre esta batalla en el libro de Zacarías. Y me gustaría que leyéramos parte de ese capítulo. No te lo dije que lo buscáramos, pero se encuentra en el capítulo 14 del libro del profeta Zacarías. Y ahí se nos dan unos datos muy, muy interesantes, que yo estoy convencido de que Zacarías no entendía nada de lo que estaba diciendo. Zacarías capítulo 14, verso 1, dice, he aquí el día del Señor viene. En medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Todas las naciones quieren a Jerusalén. La ciudad será tomada, serán saqueadas las casas, violadas las mujeres. La mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones
como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies, ahí se da un dato más que no nos dice ni Joel ni Ezequiel, se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Y nos da un sitio concreto. Y el monte de los olivos sabemos que está en Jerusalén, ¿vale? Luego la segunda venida del Mesías se llevará a cabo en Jerusalén. Él cuando viene no pone sus pies en Capernaum, ni en Madrid, ni en cualquier otra ciudad, sino sobre el monte de los olivos. ¿Qué es lo que pasa cuando Él pone sus pies, cuando afirma la planta de sus pies sobre ese monte? Pues dice la Biblia que el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, hacia el este y hacia el oeste, haciendo un valle muy grande, que no existe ese valle en este momento. La mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Si se abre ahí una zanja, un valle descomunal, huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías. Usías. ¿Se acuerdan de cómo murió? ¿Alguien se acuerda cómo murió el rey Usías? Está en Isaías capítulo 6. El día que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en su trono. Sus faldas llenaban el templo. Y oí querubines que decían, santo, santo, santo es el Señor. Y al final el Señor dice, ¿a quién enviaré? ¿No se acuerdan eso? El rey Usías murió leproso. ¿Se acuerdan que le brotó la lepra en su frente? Y el día que murió el rey Usías, el Señor llama al profeta Isaías. Y vendrá el Señor mi Dios, y con él todos los santos. San Pancracio, la Virgen de Guadalupe, ¿no? Todos los santos vendrán con el Señor. Luego ya estaban con Él. Si vienen con Él, es porque ya estaban con Él. Si no, ¿cómo van a venir los que no están con Él? Daros cuenta de los detalles. El Señor viene, pone sus pies sobre el monte de los olivos, pero Él no viene solo. Él viene con sus santas decenas de millares, como dice también otro versículo en Judas, y dice la Biblia que viene con todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. ¿Usted lo entiende? Yo no. No lo entiendo. Porque si no hay ni luz clara ni luz oscura, será un día el cual es conocido del Señor, que no será ni de día ni de noche. Ahora lo entiendo menos. Porque puede haber mucha luz o poca luz, pero si no es de día ni de noche, ¿qué es entonces? Solamente ese día sabe el Señor cómo será. Porque para nosotros o es de día o es de noche. Será un día diferente. Será un día único. Es que vamos a ver tantas cosas, hermanos. Ustedes se creen que lo sabemos todo. Y cuando estemos en la presencia del Señor, vamos a darnos cuenta que no sabemos nada. Vamos a empezar de cero. Pero sucederá que al caer la tarde, habrá luz. Cuando cae la tarde, hay luz. Es como si al revés, ¿no? Cuando cae la tarde es de noche, pero en este caso es al revés. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. En Jerusalén no hay ríos, pero saldrán aguas vivas. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Sí, Jerusalén va a cambiar completamente. Así que si quieren ver Jerusalén como está ahora, aprovechen para ir ahora, porque cuando venga el Señor va a ser completamente diferente. Habrá un valle inmenso, habrán aguas vivas. Por lo tanto, vamos a conocerla ahora para compararla después con la que veremos, ¿no? El Señor será rey sobre toda la tierra. ¿Cuántos dicen amén? En aquel día el Señor será uno, y uno su nombre. Adonai Echad, dice la Biblia, ¿no? Toda la tierra se volverá como llanura, desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida y habitada en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Ananeel hasta los lagares del rey. Morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. ¿Ve? Aquí ya viene también la restauración. No solamente la destrucción, el ataque, ¿verdad?, por parte del anticristo y sus tropas, sino que ahora Zacarías nos da un rayo de esperanza, nos da un rayo de luz y nos dice que Jerusalén va a ser restaurada, va a volver a ser habitada, el Señor estará allí en Jerusalén. Y ahora da un dato muy interesante, versículo 12. Esta será la plaga con que herirá el Señor a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. ¿Cuál es esa plaga? Dice en el versículo 12, la carne de ellos se corromperá
estando ellos sobre sus pies. Así que no han muerto, están de pie. Pero estando de pie, vivos, la carne se les va a corromper y se consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se les deshará en su boca. Esto es o un ataque nuclear o un ataque bacteriológico. Algo, un arma rara que no la hemos visto, que lógicamente nunca se vio en la Biblia a nadie que muriera así. A nadie se le vio nunca morir así. Pero dice que esta plaga, esta forma de morir, esta forma de aniquilar a millones de seres humanos, será la plaga, el ataque, la condenación, el castigo con la que el Señor va a castigar a todos los pueblos que se atrevieron a atacar la ciudad santa de Jerusalén. Es decir, esto es una referencia directa a armas que son armas modernas, que no existían, lógicamente, en los tiempos del profeta Zacarías, ni mucho menos. Acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Dios. Trabará cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. Se matarán entre ellos. Entre ellos se matarán. Bueno, ya pasó una vez, ¿no? En el Antiguo Testamento ya ha pasado en varias ocasiones que venían a atacar al pueblo de Israel y al final se matan entre ellos, salen corriendo y Israel obtiene una batalla, una victoria tremenda en aquella batalla. Pues otra vez volverá. Muertos de miedo, se atacan, se matan los unos a los otros. Judá también peleará en Jerusalén. Serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro, plata, ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, también morirán así, de los mulos, de los camellos, de los asnos, de todas las bestias que estuvieran en aquellos días, en aquellos campamentos. Ahora, otro rayo de esperanza. Todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, es un milagro que sobreviva gente, ¿no? Pero van a sobrevivir muchos, subirán de año en año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué te parece? Otra vez se restaura la fiesta de los tabernáculos, ya estando el Mesías en Jerusalén como Rey soberano de toda la tierra. Tienen que subir todos los años, todos los que se escaparon con vida, todos los que sobrevivieron, tienen que ir todos los años a Jerusalén a adorar al Rey en la fiesta de los tabernáculos. Fiesta que se sigue celebrando hasta el día de hoy, es una semana de fiesta y generalmente cae o en septiembre o en octubre. Generalmente en octubre, ¿vale? La famosa fiesta de los tabernáculos. Una fiesta que les recuerda la peregrinación por el desierto. Tienen que construir una cabañita, una cosita de madera y estar allí viviendo y comiendo durante una semana. Y es una fiesta que dice la Biblia que se celebrará y tienen que subir las naciones a adorar al Rey justamente en esa época. Sigo leyendo. Acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén, luego la voluntad no les queda anulada, porque habrá algunos que dicen, yo no voy a subir a Jerusalén para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Interesante, ¿no? ¿No quiere subir? ¿No quieren adorar al Rey? Durante un año no va a caer ni una gota de agua en tu tierra, en tu país. Ya me contarás. ¿Qué te parece? Si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que el Señor herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad al Señor. Las ollas de la casa del Señor serán como los tazones del altar, y toda olla en Jerusalén y en Judá será consagrada al Señor de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa del Señor de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén? Es impresionante la cantidad de información que el Señor nos ha dado a través de diferentes profetas del Antiguo Testamento. Solamente he mencionado a 3, a Joel, que no le hemos leído, un poquito de Zacarías y un par de capítulos de Ezequiel. La información que tenemos acerca de lo que viene es impresionante. Muchísima gente ignora todo esto. Mucha gente piensa que las cosas van a arreglarse, que todo el mundo se va a portar bien, que los árabes van a ser buenos, que Rusia va a decir, bueno, ¿para qué queremos seguir conquistando? Vamos a quedarnos en nuestra tierra. Pero si dijéramos eso, si enseñáramos eso, el buenismo, ¿no? Que viene una época buena, que no va a pasar nada, pues nos estaríamos engañando. Y estaríamos engañando a la vez a la gente. La Biblia nos habla de que va a haber guerras,
Ya lo dijo el Señor, lo leímos el domingo, el capítulo 24 de Mateo, ¿se acuerdan? Y Lucas 21. Guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nación contra